soy, además de ser hija, soy el resultado histórico de dos luchadores sociales que son mi padre y mi madre. Yo no podría haber sido otra cosa aunque lo intenté. Quise ser astronauta. Quería ser cantante, pero tampoco me dio la voz. Y digo que no podría haber sido otra cosa porque mis papás vienen de una lucha social de izquierda bastante importante. Mi papá inclusive fue parte de una guerrilla urbana que encabezó el asalto al cuartel de Madera, donde pues, casi murieron todos los asaltantes que trataban de emular el asalto al cuartel de Moncada. A mí mi mamá me hizo leer El Capital a los 12 años, no entendí un carajo, por supuesto, además eran 3 tomos gigantescos, me aburrían totalmente. Y había una lógica de que había que traer el cambio social, la justicia social a este país a través de las ideas, si era necesario, de la revolución. Entonces a nosotros nos formaron para eso. Vamos a decir, yo tengo una formación, una deformación para esta transformación que hoy estamos viviendo. Fui educada no solamente para, es decir, en una lógica intelectual pura y dura, sino para ser parte de un agente de cambio. Entonces, yo aprendí a caminar en una marcha, contaba en una marcha del 1 de mayo. Todos mis referentes están dentro de la izquierda, y desde muy chica fui formada en una ideología marxista, aunque hoy asusten, ¿no? Ya ven que ahora es el cucuy hablar de Marx. Entonces, y además con una lógica de responsabilidad. Mis papás, mi papá que todavía vive, mi mamá la secuestraron y la mataron precisamente como resultado de esta lucha que nosotros hemos dado. Decía mi mamá que nosotros tenemos una responsabilidad intrínseca a nuestra educación y que en la medida en que más educados estuviésemos, más responsabilidad vamos a tener con la sociedad. Y entonces pues esas son cosas que no se te salen de la cabeza. Y cuando digo que intenté, bueno, yo estudié un año de físico-matemática en Estados Unidos, luego me resistí a estudiar Derecho, a pesar de que fui, siempre he sido medio nerd, entonces tenía muchas becas cuando me gradué de la prepa. Me aceptaron al TEC de Monterrey para estudiar Derecho, en la UACH, y me resistí a estudiar Derecho un poco para llevar la contraria a mis papás y explorar un poco también lo que era, vamos a decir, la lógica del mundo capitalista. Y entonces decidí estudiar en el TEC de Monterrey Finanzas. Traje 6 meses en un banco, en mesa de dinero, un poco para entender esta lógica de la adoración al dinero, del capitalismo. Y bueno, pues estudié una maestría en Harvard, un poco también para saber cuál es la visión de los socialdemócratas, como se llaman, ¿no? o los otros progresistas del mundo. Y cada vez estoy más convencida que tomé el camino adecuado, ¿no? Porque pues esta formación que me da más responsabilidad también con la sociedad, claro que sería una vida más fácil ser académica tal vez, o trabajar con muchos de mis compañeros en BCG o en todas estas corporaciones internacionales que manejan el capital y el dinero, pero pues eso no me daría la satisfacción que tengo del contacto con la gente y estar transformando el país. Bueno, Harvard es una cosa muy curiosa porque es considerada ser la universidad más progresista de Estados Unidos. Por no decir algo, es una universidad de izquierda, según los estadounidenses. Pero las élites latinoamericanas que estudian en estas universidades son de derecha. Entonces, pues yo imagínate que estaba estudiando con puro enviado del Calderonato, porque además yo estudié del 10 al 12, y había puros enviados del Calderonato en aquel entonces. O sea, los invitados que llevan los alumnos de Harvard pues eran puros empleados de Calderón que trataban de ir a lavarle la cara en Estados Unidos. Pero a pesar de que esta élite latinoamericana que estudia ahí es muy de derecha, también hay compañeros de izquierda, muchos colombianos con los que yo estudié
son parte hoy del gabinete del presidente Petro. También un par de chilenos que estaban echados un poco más a la izquierda, aunque la mayoría de los chilenos eran de derecha. Entonces, y también decir que esta diversidad es súper enriquecedora. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad en Harvard de trabajar y ser becaria de Amartya Sen. Amartya Sen es un ícono de la economía social, vamos a decirlo de alguna manera, un premio Nobel de Economía. No se me olvida porque él ganó el premio Nobel de Economía cuando yo nací en 1977. Yo conocí a Amartya a sus 80 y tantos años. Y Amartya Sen creó esta teoría de la creación de capacidades. Amartya tiene muchos libros con respecto a la pobreza. Es un tipo de autodefinición marxista, que además está casado con Emma Rothschild, que es una gran contradicción. Y Amartya fue uno de, vamos a decir, de mis mentores en Harvard. Batallé muchísimo para que me tomara como su investigadora y colaboradora, pero después de 6 años de estar diariamente en su oficina, él cedió. Entonces, el conocimiento que Amartya tenía sobre políticas públicas para aliviar la pobreza, también de tener una mirada autocrítica, de decir, oye, este sistema de solidaridad que luego se convirtió en Prospera, que luego se convirtió en Oportunidades, tiene muchas cosas positivas, entre ellas el empoderamiento de las personas, que es el centro de la teoría de Amartya Sen, que es un poco lo que estamos logrando hoy con las transferencias directas. Aunque los neoliberales o la oposición tan pequeñita que tenemos no tiene una visión de esto, lo cierto es que el empoderamiento que estamos generando a las personas, sobre todo a las personas adultas mayores, que tienen un montonal de experiencia que dar a la ciudadanía, a nuestros pueblos, a nuestras comunidades, es el eje central del éxito de las transferencias directas. Entonces, pero también, bueno, pues tuve mis altas y mis bajas. Yo fui además 7 años posteriores a que me gradué de la Kennedy, maestra visitante maestra visitante asistente, porque no me voy a adornar como lo que no era, porque hay muchos, yo tengo algunos compañeros que se graduaron conmigo y luego aspiraban a hacer otra cosa y ponían en su currículum que habían sido maestros de Harvard. No, a ver, yo fui maestra asistente, visitante en los inviernos en la Kennedy, 7 años de liderazgo. Ahí me tocó ver pasar mucha gente, entre ellas a Calderón, a Margarita Zavala y mucha gente. Y el ver a toda esta gente que está ejerciendo liderazgo en el mundo, me quedó muy claro que el reto que teníamos nosotros iba a costar y íbamos a tener suerte de que no costara sangre. ¿Por qué? Porque el liderazgo verdaderamente ejercido es doloroso. Yo lo vivo todos los días con las redes sociales, en el debate. ¿Por qué? Pues porque la gente se resiste al cambio, sobre todo al cambio que a algunos das y a otros quitas. Entonces, para mí, la verdad, la experiencia más enriquecedora en mi vida ha sido poder estudiar en Harvard, conocer estos distintos puntos de vista, también entender, cuando yo estudié los 2 años, visitaba mucho la universidad, Adolfo Uribe, que fue presidente de Colombia, muy de derecha, el referente de derecha más poderoso que existe en Colombia, que por mucho tiempo trató inclusive que el ahora presidente Petro no llegara al poder, y que representa literalmente la derecha latinoamericana, vamos a decirlo así, y a todo su gabinete. Entonces, entender de dónde venía la derecha latinoamericana para mí también fue muy enriquecedor, porque tienen una narrativa tan apil para la clase media, en su aspiración y sobre todo la generación de miedo. Y además acuérdate que veníamos Es un peligro para México, que se había hecho aquí en México, justo basado en estas teorías de derecha, y entender algo muy importante, que la derecha se organiza de manera internacional, que los discursos que vemos aquí de Lili Téllez, de Salinas Pliego, del mismo Alito Moreno, que hoy ha dado un vuelco así extremo para terminar de destruir al prismo, son dictados desde Washington y replicados en toda Latinoamérica. Entonces, entender eso también te da una perspectiva y una prospectiva de qué es lo que vas a enfrentar, los propios retos en tu país. Y además las relaciones que yo hice ahí,
el pensamiento, sobre todo progresista europeo, también te da mucha tranquilidad de que no estás hablando locuras, pues, y que el tema de la redistribución de la riqueza es posible, es viable, y que una vez que se instala es muy difícil volver atrás porque los derechos no se pueden quitar. Entonces, para mí es una de las mejores experiencias de mi vida. Así como conocí gente muy de izquierda, conocí gente muy de derecha, y también aprender a navegar en este mundo donde no todo el mundo coincide contigo, por no decir que el 90% de las personas no coinciden contigo, y tratar de construir en las ideas. Bueno, yo creo que el de Obama fue un parteaguas, como fue, yo me atrevería a compararlo con el del el sexenio del presidente López Obrador, porque vino a romper un montonal de estigmas. Pero yo creo que el gobierno de Obama, me tocó, no solamente me tocó el gobierno de Obama, me tocó, además yo de verdad creo que yo tengo una estrellota, o tengo un angelota en la guarda, como lo que ustedes crean, ¿no? Mi mamá decía que era una suerte construida, pero me tocó participar en las intermedias de Obama. Por tangas o mangas, terminé contactando, haciendo una buena relación con un par de amigos europeos que se habían metido a las intermedias de Obama. Me tocó estar en la casa de campaña de Obama y conocerlo de primera mano. Entonces, un tipo con un liderazgo extraordinario, que lo ves y no puedes, o sea, más que dejarte seducir por lo imponente, con una inteligencia extraordinaria, pero con una capacidad empática superior. Y él sabía, me tocó ya las intermedias, ya era un Obama muy debilitado, que había pasado por toda la lucha del Obamacare, que justo combatió Donald Trump, el que es ahora presidente. Entonces, ¿qué es lo que yo diría del análisis del gobierno Obama de manera muy superficial? Representó un cambio de paradigmas en los Estados Unidos, una reivindicación también de una lucha sobre la lucha racial en los Estados Unidos, pero también sacó a relucir el gran racismo que existía en los Estados Unidos. O sea, este tema de una Michelle Obama que no podía más que usar el cabello lacio porque la gente pensaba que era demasiado negra. Y unos demócratas que no se atrevieron a dar el siguiente paso. Que el Obamacare es uno de los programas de salud más importantes que yo he conocido en los últimos tiempos. Y sin embargo, dadas las circunstancias del sistema de salud estadounidense, y sin embargo, esta concepción del miedo y el apoyo a los privados superó a Obama y al Obamacare y acabó con todo el bono político que tenía el presidente Obama. Entonces, para mí, pasado el tiempo ahora, la lección era que él podía haber dado un paso un poco más grande, debió haberlo dado y no lo hizo. Y entonces era el Estados Unidos donde se discutía la multipolaridad del mundo. Y Obama fue muy cuidadoso de tratar de seguir manteniendo la idea de la bipolaridad, aunque suene extraño, del mundo donde existía solamente el bloque a favor de Rusia, China, y el bloque a favor de los Estados Unidos. Él trató de mantener ese equilibrio y por eso tuvo una extraordinaria relación con sus vecinos, en este caso Canadá y y México, ¿no? Entonces, pues en el análisis, yo creo que era también la debacle de la lógica unipolar del mundo, del poderío, del gran poderío estadounidense. La verdad es que Joe Biden viene a instalarlo más por su situación personal de decadencia de liderazgo. Bueno, pues sí, ya hemos visto lo que sucede con Donald Trump. Yo creo que hoy más que nunca está claro que ya este es un mundo multipolar donde cada líder, país líder en el mundo, pues estará construyendo sus propias fuerzas. Pues nosotros esperamos que se fortalezca, ¿no? La verdad es que gobiernos como el de Milei, como el de Bolsonaro, que además de ser impresentables,
están haciendo lo que hicieron otros gobiernos neoliberales de manera muy rápida. Yo pongo el ejemplo de Argentina, otra vez al pelo, vamos a decir así. Milei ha hecho en 2 años lo que De la Rúa hizo en 4 o 6. ¿Por qué? Bueno, pues la privatización acelerada, casi el acabar completamente con la estabilidad de la moneda. No hay un plan estratégico de políticas públicas enfocadas a la sociedad, vamos a decir, al grueso de la sociedad para eliminar la pobreza. Todo tiene que ver con las empresas y el mercado, y una corrupción extraordinaria. Milei ha aprobado, a diferencia de otros gobiernos de derecha como el que tenemos en El Salvador, que ha atacado, vamos a decir, el problema central que se veía en El Salvador, que era el tema de la inseguridad, y que metiendo a todo el mundo a la cárcel, sean culpables o no, cuando menos ha mantenido una popularidad aceptable, porque dice la gente, bueno, pues ya no tenemos Estado de Derecho, pero ya no tenemos maras en la calle. A diferencia de eso, Milei se ha ido, perdón el término, como en tobogán, ¿no? O sea, directito, solo. Lo cierto es que eso debe ser un referente para otros países latinoamericanos. Pero no debemos, tú ahorita que me hacías la pregunta decías que Lula ganó por muy poco. Yo lo que te diría es que Lula no le ganó a Bolsonaro, Lula le ganó a la derecha internacional. Porque la derecha internacional, bueno, ahí tienes a Trump tratando de iniciar un proceso y de ponerle más aranceles a Brasil porque está ofendido, porque se procesó a Bolsonaro y está tratando desde una corte de Estados Unidos evitar la persecución judicial de Bolsonaro, que pues sigue un proceso normal. ¿Por qué? Bueno, pues porque ellos aspiran a que Bolsonaro, primero, creían y apoyaban a que Bolsonaro diera un golpe de Estado. No olvidemos que lo intentó. Segundo, quieren que Bolsonaro vuelva, porque en el momento en que controlas Brasil, para el tema de los BRICS, se vuelve sacar al único jugador latinoamericano que tienes en los BRICS. Entonces, ¿nosotros qué esperamos? Pues que haya la construcción de cuadros de izquierda progresista, al menos de centro izquierda, que se desarrollen cada vez más en Latinoamérica para que vaya permeando esta idea. Yo creo que México, de ahí entraría yo a lo que hablamos de los logros de la presidenta Claudia Sheinbaum. En México yo creo que no se ha magnificado. Yo tenía hoy en la mañana una mesa de debate con Rubén Moreira, con Federico Doring. Y Rubén Moreira, que lo tengo en varias mesas de debate, sigue afirmando que la pobreza no se redujo y que pues nosotros maquillamos los números. Entonces yo digo que es de una oposición esquizofrénica y cuando menos mezquina el decir estas cosas. Aunque lo dice el PRI, no lo dice el PAN. Pero, claro, el PAN dice, no, pues es que fueron nuestros gobiernos, pues, que alguien visite Chihuahua, porque no sé por dónde, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que esa es una oposición mezquina. Pero lo cierto es que nosotros acabamos, o sea, adentro hay una miopía del carajo y una incapacidad extraordinaria de la oposición. Pero afuera hay un reconocimiento. Ustedes recuerdan que sobre todo en los 90s, en la época en la que se pusieron de moda los neoliberales y la tecnocracia en Latinoamérica y en el mundo en general, pues las fórmulas las dictaba el Fondo Monetario Internacional, ¿no? O sea, había una fórmula para ser presidente en Latinoamérica. Tú llegabas, devaluabas, pedías préstamo y seguías la fórmula tal cual del Fondo Monetario Internacional, que básicamente tenía un principio: el mantener los salarios bajos para seguir dando mano de obra barata a las empresas y a la industria norteamericana, con un fantasmilla que andaba por ahí de si tú subes los salarios va a subir la inflación. Y se hicieron muchas trampas al respecto. Esta lógica de la indexación del salario mínimo a muchas otras, vamos a decir, a las tasas de interés de los préstamos y muchos otros, eran trampas que no permitían, eran trampas autopuestas por el sistema.
Entonces, cuando en los 90 tú veías presidentes como Salinas de Gortari, como de la Rúa, como el propio Zedillo, aplicaban el manualito tal cual, del neoliberalismo. No había formas de gobierno alternas. Y está basado en ese principio. Si tú subes el salario mínimo y como consecuencia afectas a las personas para que salgan de la pobreza y acabes con la desigualdad, vas a generar un problemón económico tremendo. Pero las deudas seguían incrementándose, la inflación seguía incrementándose, las devaluaciones de las monedas latinoamericanas seguían dándose. ¿Con qué paradigma rompió la cuarta transformación? Con ese. El presidente López Obrador no subió ni en 100 ni en 200, casi en 280% el salario mínimo. Y se desindexó completamente. Ese fue el primer paso, desindexar completamente el salario mínimo de cualquier otra referencia para no generar una alza generalizada de los precios. Segundo, que esta alza se podía dar en un escenario de redistribución de la riqueza sin que hubiese un alza de impuestos. Tercero, las transferencias directas, que quita a los intermediarios, quita la corrupción, le quita el costo, el interés de la corrupción a las transferencias, pero sobre todo que le da un ingreso mínimo a las personas y como consecuencia cierra la brecha de la pobreza extrema. Entonces, ¿a qué me refiero con que cierra la brecha? Pues ya la pobreza extrema no se da en 2,000 pesos. Hoy se da en lo que la gente recibe como transferencia directa, que son casi 6,000 pesos. Entonces, automáticamente subes la barrita, vamos a decir, de la pobreza extrema. Y esto se da sin crisis económica, sin devaluación, sin endeudamiento, sin alza de impuestos. Eso que a mí me da mucha risa porque Vicente Fox sale, después de decir cualquier cosa, tratar de desaforar al expresidente López Obrador, decir cualquier cosa, y dice, no, pues le tengo que reconocer, dice, no le hubiera hecho caso a los empresarios, pero da un montonal de confesiones antes, ¿no? Que son impresentables de estos gobiernos, que se reunía, creo que dijo cada mes o cada semana con los empresarios. Dice, y yo los oía y les hacía caso. Esos son los gobiernos neoliberales, los que están rehenes de la clase empresarial. Y no porque los empresarios sean malos, sino porque los empresarios en este país son el 1% de la población. Y porque además era una regla que nadie había comprobado. Era simplemente un mito de la ultraderecha. Era como el coco, ¿no? Pues ahí viene el coco, ¿no? Tú subes el salario, ahí viene el coco. Y yo me acuerdo cuando el presidente López Obrador subió el salario mínimo, que era lo que decían los panistas, van a venir aquí a rogarnos que bajemos el salario. O sea, decían, 1 año les damos. Yo quiero recuperar esos videos de los panistas diciendo eso. Y hoy se han tenido que tragar sus palabras. Entonces, este mito que rompemos, es una nueva regla para Latinoamérica, de que la política social de redistribución justa sin incremento de impuestos se vale. ¿Qué es lo que sigue desde mi punto de vista? Sigue una reforma impositiva o de impuestos que tase más a los más ricos, que por cierto, tú hacías referencia al gobierno de Obama. Bueno, esa fue una de las cosas que Obama trató de traer a los Estados Unidos, ¿no? Y ponía siempre como un ejemplo que pagaba más impuestos la secretaria de George Soros que George Soros, que es uno de los hombres más ricos del mundo o billonarios del mundo, ¿no? Eso sucede en este país. El ejemplo claro lo tenemos con Ricardo Salinas Pliego, que debe una cosa como 74,000 millones de pesos, y que hoy está pensando en lanzarse a la presidencia. Hoy la presidenta dice algo extraordinario que dice, pues debería de estar pensando en pagar impuestos antes de lanzarse a la presidencia de la República, ¿no? Que además, démonos cuenta que además la elección es en 5 años. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Un Latinoamérica que está volteando a ver a México, que está volteando a ver el liderazgo de la doctora Claudia Sheinbaum, que no es un liderazgo ni violento,
ni vulgar, ni estridente como el de Milei, ¿no? Que se personifica antes de salir adelante. Y no digo que él tenga un liderazgo, sino que exactamente que no lo tiene. Entonces, por un lado, tú tienes a los Trump y a los Milei, y tienes a los Bolsonaros del mundo, y por otro lado tienes a Claudia Sheinbaum. Entonces, la gente debe de voltear y está volteando a ver a Claudia Sheinbaum. Además, un liderazgo femenino que para nosotros, pues, perdón, para las mujeres casi es como romper cadenas, ¿no? O sea, es un techo de cristal menos. Y aún así, yo insisto que hay machos en este país que les cuesta trabajo ser gobernados por una mujer. Pues que yo creo que nosotros no debemos de caer, y esto te transfiero la idea de mi señor padre, que además yo siempre lo he considerado un hombre sabio, que nosotros no debemos de caer en las trampas de la propia derecha. ¿Cuáles son las inconsistencias que nos señalan a nosotros? Pues ahora resulta que no puedes entrar a una sala de cliente frecuente en un aeropuerto, man. Ahora resulta, yo voy a confesar algo. Ahorita, antes de entrar a esta entrevista, yo vengo del gimnasio. Tuve una hora ahí de tiempo y entré al gimnasio. Y llegan y me dicen que cómo me atrevo a estar en ese gimnasio. Porque pagas 2,200 pesos al mes. Entonces, pues ahora resulta que no puedes ir al gimnasio, que no puedes entrar. Entonces, esas son las incongruencias que nos marcan. Yo diría lo que ha dicho la presidenta. Nosotros no debemos de olvidar que somos un movimiento popular. Yo no lo olvido, ¿eh? Y yo a donde voy digo, yo soy la excepción a la regla y quisiera esta excepción para todo el mundo y todos los chavos del país, de este país. Vengo de un origen muy humilde. O sea, yo siempre cuento, y aquí está Lalo, que fue mi alumno. Yo di clases muchos años en políticas de la UNAM, que yo siempre me defino diciendo, yo a los 7 años decidí que iba a ser o cantante o presidenta de la República o astronauta. Y tenía una lógica. En la colonia donde yo crecí no había agua corriente, la colonia Villa en Chihuahua. Entonces teníamos que cargar el agua desde una empacadora hasta mi casa. Y en la misma tina nos bañamos 27 entenados que tenía mi mamá de crianza. Entonces tú imagínate, y era por edades, ¿no? Entonces a mí me tocaba, yo era la de en medio, entonces me tocaba el agua cochinísima. Y ahí decidí que yo tenía que hacer algo. Entonces yo veía, mi mamá Chole tenía la única televisión de la colonia, y porque tenía una tiendita, entonces pues no teníamos piso firme, pero pues de ahí fue saliendo, ¿no? Pero yo vengo de esa naturaleza, yo no la niego. Pero hoy a mí me pueden expulgar lo que quieran, y no tengo una sola cosa indebida en mi vida. Al contrario, yo tengo amigos que hacen política en otros países y dicen, nosotros vamos perdiendo, en comparación con la gente con la que nos graduamos de Harvard, nosotros vamos perdiendo dinero, mano, por año, o sea, por mes, diario. O sea, yo tengo amigos que ahorita ya, a mi edad ya están jubilando, ¿no? Y entonces, cuando yo hablo de no caer en el juego, aunque respeto a estas personas de los que tú dices, yo me refiero a esto. Nos están criticando por eso. O sea, a mí me da mucha risa porque, no sé, un Alito Moreno, man, está señalando a Noroña por... Yo no sé de qué va lo de la casa Tepoztlán, pero ahí está. Es una casa que el compañero tiene trabajando no sé cuántos años, que ya hasta declaró lo que monetiza en las redes sociales. Bueno, hay millonarios que monetizan las redes sociales y a la gente le parece perfectamente normal, pero Noroña no. ¿Por qué? Pues porque no, porque es Noroña, porque es mugroso. ¿Por qué? O sea, yo lo que creo es que nosotros, como integrantes de este movimiento, no debemos de caer en esa trampa. Yo sé que venimos de un movimiento popular, y si yo mañana me subo una Cybertruck, pues la gente se va a preguntar dónde saqué, porque no tengo para una Cybertruck o para, no sé, un vehículo de esa naturaleza, ¿no? Pero sí tengo para traer una SUV para que mi hijo esté cómodo. Y entonces vienen los Alitos Moreno en Lamborghinis, o las Carolinas Villano ataviadas en Carolina Herrera o en no sé qué cosa,
Chanel, ¿no? Porque yo tengo una bolsita Carolina Herrera, no vayan a decir el rato que... entonces, viene Ataviada en Chanel a criticarme porque pago 2,200 en gimnasio. O sea, yo creo que en esa trampa no vamos a caer. ¿Qué sí son las inconsistencias de las que hemos de ser muy conscientes? Bueno, que si yo he hecho de mi discurso la austeridad, como lo hizo el presidente López Obrador, bueno, pues de cumplir con ese discurso. Pero yo, no es por defender a Noroña, pero yo digo, Noroña siempre, desde que yo lo conocí, Noroña ha dicho, yo no soy un hombre austero. Era algo que el profesor Alberto Anaya, líder de nuestro partido, le decía, hay dos cosas que tú no debes decir, Gerardo, que eres ateo y que no eres austero. Y Gerardo dice, bueno, pero ¿por qué no voy a decir que soy ateo, Beto? Y era, pues porque en este país creo que el 90% de los mexicanos son católicos, ¿no? Y entonces decía Beto, no vas a conectar, bueno, es un tipo que conecta, hombre. Pero hoy las críticas que le hacen es, pues porque lo quieren ver mugroso, pues. Yo creo que eso es incorrecto. Y es incorrecto de nuestra parte aceptarlo, ¿no? Porque bueno, pues si te da para comprarte una casa, estás pagando un crédito, como todo mexicano aspiracionista, que vamos a decir que trabaja, que es hasta un principio marxista. Tú tienes el fruto de tu trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí es incorrecto? La corrupción. ¿Qué es lo que sí es incorrecto? El tráfico de influencias. En eso sí. Ahí sí tenemos que tener mucho cuidado. Y de ser correspondientes con nuestro propio discurso. Yo por eso digo, yo no soy una mujer austera tampoco, pero tampoco soy una mujer que le gusten los lujos, ni mucho menos. Vivo con lo que gano y con lo que he estado mucho tiempo en política, otro tanto he hecho, vamos a decir, una vida alejada del servicio público, pero eso no te vuelve ni mejor ni peor, ¿no? Yo creo que ahí sí tenemos que diferenciar cuáles serán sí esas inconsistencias que debemos de cuidar y en las que tenemos que ser constantes en México. Los temas de corrupción y tráfico de influencias, insisto. Pero, ¿qué otras inconsistencias pueden decirnos a la izquierda? Pues las inconsistencias ideológicas puede ser, no pues Bukele llegó como un candidato de izquierda y llegando fue el tipo más de derecha del planeta, ¿no? Pues ahí sí, creo que Bukele te hace considerar de izquierda, se autodenomina de izquierda, eso sí, bueno, ya, ¿no? Pero yo creo que son estas inconsistencias y además entender también algo, que esto también se lo aprendí a mi señor padre. Las izquierdas de nuestros padres que fundaron y encabezaron este movimiento son completamente distintas a las de nosotros. No es una justificación, es una descripción. Dicho eso, yo sigo haciendo votos por lo que dice la presidenta, que es que venimos de un movimiento popular y que tenemos que ser correspondiente y que el poder se ejerce, pues vamos a decir, pues sin excesos, vamos a decirlo de esa manera. Pues el que dicte mi partido, porque en esta reforma van a participar los partidos políticos como instituciones de interés público, y si no como legisladora, que yo estoy en la Comisión de Puntos Constitucionales, en la Comisión de Justicia, y veremos, bueno, participar. Yo, a pesar de que no estudié Derecho, por lo que ya les conté, pues soy abogada descalza, ¿no? Mi vida me he dedicado al tema parlamentario y el tema electoral es una de mis expertise. Bueno, yo creo que el tema del fuero es un tema debatible, pero para mí tiene una lógica. El ejemplo muy claro es lo que está sucediendo, vamos a verlo desde el punto de vista de la oposición, desde el punto de vista del movimiento, ¿no? Donde el fuero fue creado, y no lo olvidemos, en la época posrevolucionaria para permitir que los legisladores pudieran decir lo que creían sin ser fusilados. Y eso existe hoy de mayor o menor
a mayor o menor nivel, porque ahora el fusilamiento es mediático. Es mediático y es en redes, ¿no? Que a veces si te enganchas es también súper poderoso. Yo creo que esa es la razón de ser. No es muy popular en el movimiento decir esto, pero yo creo que el fuero debería permanecer en esa lógica, de que los legisladores podamos decir lo que pensamos sin ser reconvenidos. Yo no creo que el fuero sirva para salvarte del torito, ni para evitarte una multa, ni para mucho menos. De hecho, yo he tenido como principio, y además así me lo enseñaron mis padres, yo, para que me entiendan, no sé lo que vulgarmente se dice charolear, ¿no? Porque ha sido una formación desde niña, que el poder no es para salvarse de la aplicación de las reglas que tiene todo el mundo. Y sobre la reforma electoral, que yo no creo, no hay nada en papel. O sea, cuando me preguntan de la reforma electoral, yo digo, pues no hay nada en papel, ¿para qué me pongo a opinar sobre las especulaciones de nadie? Y que yo sepa, ningún legislador ha propuesto nada, ¿no? Hay mucho en las mesas de debate, nada en la realidad. Yo creo que sin duda nuestro movimiento va a ganar la gubernatura en el 2027. Justo lo vimos hace como un mes y medio en unas encuestas que además, para que no digan que nosotros las pagamos, creo que las sacó el Heraldo, hace un par de días sacó otras el Universal, donde la valoración del gobierno de María Eugenia Campos Galván es terrible. Que tiene sus razones de ser y ahorita hablaré de eso. Y donde el movimiento está muy bien evaluado. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Y esto citando al expresidente López Obrador, pues nosotros necesitamos mantener el movimiento unido, ¿no? No deben de ganarnos las calenturas por las candidaturas, por los puestos, como decía el presidente López Obrador, sino por los encargos. Y yo confío en que quienes aspiran a la gubernatura, bueno, pues se apeguen a este principio, ¿no? Yo veo un estado abandonado, la verdad, eso es tal cual. Veo una gobernadora que ha permitido que el priismo gobierne en lugar de ella, a través de la Secretaría General de Gobierno. Veo un panismo al que, aunque no coincido con ellos en Chihuahua, siempre habría que admirárseles, que han sido el panismo que ha marcado punta en el sistema democrático de este país. O sea, yo tengo muchas cuitas personales con el difunto don Luis H. Álvarez, entre ellos que balaceó la Huerta La Garreta, donde la colonia donde yo crecí, y mató un par de niños inocentes. Pero hay que reconocerle a don Luis H. Álvarez. Y por eso le digo a don Luis, porque si no, o sea, digo, porque también hay que respetar los próceres de los otros. Pues que fue un hombre que dio una lucha por el sistema democrático del país, ¿no? El panismo en Chihuahua no solamente dio una lucha en contra de un priismo que era brutal contra todos, trayendo los principios pues, que ellos creían. Y yo veo ese panismo desdibujado con María Eugenia Campos Galván. Dejó que el peor priismo, el de César Duarte, esté gobernando el Estado. Entonces, y es muy lamentable porque pues, es la primera gobernadora mujer, ¿no? O sea, creo que nos ponen mal al género. Sobre el panismo, no tengo nada malo que decir, más que pues es el PAN siendo el PAN, ¿no? O sea, nada que nos sorprenda, ¿no? Pues, no quieren los derechos reproductivos de las mujeres, y tratan de impulsar una agenda centrada en esta lógica de la familia hegemónica y los valores, sin incluir a las distintas familias, que es una lucha que yo he dado personalmente. Yo tengo un hijo que se llama León Rubén, yo decidí tenerlo in vitro, y ustedes no saben el viacrucis que fue registrarlo en Chihuahua, porque además, pues, ¿y dónde está el papá? No hay papá. Pero entonces, si es hijo natural, no es hijo natural, es mi hijo. Y entonces, pero bueno, y el papá no va a ver quién lo reconoce. No, joven, es in vitro. Y luego, no, es que eso no lo tenemos en la base de datos. ¿Cómo que no tiene la base de datos? O sea, pues, en la época de piedra, mano.
y soportar que en el acta de nacimiento de mi hijo yo soy la segunda progenitora, que no saben que las mamás somos las primeras progenitoras. Un hombre sin una mujer no puede dar a luz un bebé. O sea, este tipo de cosas en derechos sociales, pues es el PAN siendo el PAN. Por eso digo que poco tengo que criticar, porque es la derecha siendo la derecha. Y bueno, pues en esto es como en los duelos, ¿no? Pues ya cada uno sabemos qué armas portamos y cuál es la agenda de cada uno. Yo, fuera de la crítica esta que ha permitido, pues sí, el que se haya permeado de esta manera el peor prismo, que además está representado también en Alejandro Moreno a nivel nacional. Pues no lo sé, creo que vamos a tener un periodo bastante movidito, bastante interesante. Vamos a tratar temas de extorsión, que son la verdad un tema muy sentido para la gente. Hoy la extorsión está generalizada en el país. Tengo que dar mi informe en Ciudad Juárez, van a estar cordialmente invitados, aunque vamos a dar más que informes de estos así costosos, de escenario, tal cosa. Nosotros vamos a dar informes en las colonias, porque esa es nuestra génesis, y es pues, lo que nosotros somos. Y vamos a ver cómo pinta el 27 para algunos de nosotros, ¿no? Yo, como estoy por los encargos y no por los cargos, entonces yo esperaré a ver qué dicen las reglas del movimiento, y vamos a ver si somos necesarios en otro lugar para el movimiento, y si no, vamos a seguir esta trinchera.